Yo observé tu última decisión, no cuando la pensaste, sino cuando la aceptaste en silencio. Ese segundo en el que nadie te vio, pero tú supiste que algo se había roto. No hubo ruido, no hubo señal, solo una certeza leve, incómoda, que decidiste ignorar. Anaí. Comenzó todo, no con un grito, no con un acto grande, sino con una renuncia pequeña que parecía inofensiva. Quédate, Ann, porque lo que vas a escuchar no habla de castigos ni de juicios visibles. Habla de ese punto exacto, donde una decisión cambia la forma en que te miras a ti mismo. Aquí no descubrirás monstruos ni abismos ardientes. Descubrirás algo peor, el momento en que entiendes que pudiste elegir distinto y aún así seguiste adelante, como si nada. Yo he observado a muchos como tú, personas convencidas de que aún tienen tiempo, de que esa elección no fue definitiva, de que mañana será distinto. Pero aquí ocurre algo inquietante. Cada decisión no tomada también decide en cada silencio. Deja huella, y aunque el mundo siga igual, algo en tu interior empieza a moverse lentamente, como una grieta que no se ve desde fuera. No fue un error, fue una suma, pequeños gestos acumulados, pensamientos repetidos, excusas que sonaban razonables. Y aquí comienza la verdadera caída, cuando ya no recuerdas, cuando empezaste a justificarte, cuando lo incorrecto deja de doler, porque se volvió costumbre. Yo no intervine, solo observé, porque las decisiones más importantes no necesitan testigos, se toman en soledad, en la mente, en el miedo, en la comodidad. Y lo inquietante es que nadie habla de ese instante preciso. Todos hablan del resultado, pero no del paso previo, ese en el que aún era posible detenerse. Tal vez pienses que exagero, que una sola decisión no define nada, pero aquí ocurre algo peor. Cada vez que eliges no mirar atrás, algo deja de llamarte. La conciencia se vuelve más baja, la duda se vuelve más cómoda, y sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida que no cuestionas. Yo observé tu última decisión, y no fue la peor, fue la más fácil, Ann. Y eso es lo que la vuelve peligrosa, porque no dejó marcas visibles. Solo dejó una dirección, y desde aquí, esa dirección ya no parece casual. Yo seguí observando cuando pensaste que nadie más lo hacía, cuando te repetiste que no era tan grave, que otros habrían hecho lo mismo. Ahí ocurre algo peor. Empiezas a compararte para aliviarte, y cada comparación borra un poco de responsabilidad. No necesitas mentirte del todo, basta con suavizar la verdad hasta que deja de incomodar. Lo inquietante es que ese proceso es lento. No hay un punto claro de quiebre. No hay alarma, solo una adaptación silenciosa, como cuando entras a un lugar oscuro y tus ojos tardan en acostumbrarse. Así se acostumbra el interior a decisiones que antes habrían dolido. Y aquí comienza la verdadera caída, porque ya no sabes cuándo fue la última vez que dudaste. He visto personas convencidas de que aún son las mismas. Siguen usando las mismas palabras, los mismos gestos. Pero algo cambió. Ya no escuchan esa voz pequeña que antes los detenía. No porque haya desaparecido, sino porque fue ignorada demasiadas veces. Y una voz ignorada aprende a callar. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando esa voz se apaga, aparece otra, una más práctica, más cómoda. Te dice que todo está bajo control, que exagerar es innecesario, aunque pensar demasiado solo trae problemas. Esa voz no grita, susurra, y por eso convencen. Yo observé cómo empezaste a llamar normal a lo que antes
te inquietaba. ¿Cómo justificaste acciones pequeñas porque no parecían tener consecuencias inmediatas? El peligro no estaba en lo que hiciste, sino en lo fácil que fue hacerlo, en lo rápido que encontraste razones para seguir adelante, sin mirar atrás. Y aquí comienza algo más profundo. Empiezas a vivir reaccionando, no eligiendo. El día decide por ti. Las circunstancias mandan. Tú solo te adaptas. Así la última decisión no se siente como una elección, sino como una respuesta automática. Y cuando todo se vuelve automático, la conciencia se vuelve un recuerdo distante. Yo no juzgué, tan solo observé, porque entender este proceso es más inquietante que cualquier condena. No necesitas caer de golpe, basta con acostumbrarte a no detenerte. Y mientras avanzabas, el entorno te daba la razón. Nadie te detuvo, a nadie señaló el cambio. Eso reforzó la idea de que todo estaba bien. El silencio externo validó el silencio interno. Y así, sin resistencia, la dirección quedó marcada, no hacia un abismo visible, sino hacia una distancia lenta entre lo que eres y lo que creíste ser. Esa distancia no duele al principio, se siente como alivio, menos conflicto, menos preguntas. Pero ese alivio es engañoso, porque no es paz, es ausencia de fricción. Y cuando no hay fricción, no hay cambio, solo repetición. Yo lo he visto tantas veces que ya no me sorprende. Personas buenas convencidas de que no eligieron mal, solo se cansaron de luchar, y en ese cansancio dejaron de escucharse. Ahí, justo ahí, la decisión se vuelve definitiva, no porque sea grande, sino porque ya no se cuestiona. Ese es el punto que casi nadie nota, y cuando lo notas, suele ser tarde, demasiado tarde, para fingir que no pasó. Yo seguí mirando cuando dejaste de pensar que estabas eligiendo, cuando todo empezó a sentirse automático al levantarte, hablar, responder, aceptar, no porque quisieras, sino porque era más fácil seguir. Ahí ocurre algo que casi nadie nota. Cuando ya no decides, tampoco sientes culpa. Y sin culpa, la conciencia se vuelve liviana, demasiado liviana. Lo inquietante es que ese estado se siente como paz, menos ruido interno, menos conflicto, menos preguntas. Pero no es calma verdadera, es ausencia de resistencia, es dejar de empujar hacia adentro. Y aquí comienza la verdadera caída, porque cuando no hay fricción, tampoco hay crecimiento, solo repetición. Yo observé cómo empezaste a justificarte sin darte cuenta, no con grandes discursos, sino con frases simples. Así son las cosas, no depende de mí, no vale la pena complicarse. Cada frase cerraba una puerta, y lo hiciste con suavidad, como quien no quiere hacer daño. Pero aquí ocurre algo peor. Cuando repites una decisión suficiente veces, deja de sentirse como decisión, se convierte en identidad. Ya no dices, hice esto, dices, yo soy así. Y cuando eso pasa, cambiar duele más que continuar, porque cambiar ya no es corregir un error, es cuestionarte completo. Yo he visto a muchos llegar a ese punto, personas que confunden coherencia con terquedad, que prefieren sostener una versión falsa de sí mismas antes que admitir que se equivocaron, no por orgullo, sino por cansancio, porque aceptar la verdad implicaría volver atrás, y volver atrás asusta. Ahí, la conciencia no desaparece, solo se esconde, se manifiesta en momentos breves, antes de dormir, en silencios largos, en preguntas que no se responden, pero tú aprendiste a ignorarla, a llenar el tiempo, a distraerte. Y eso funciona durante un tiempo, porque lo inquietante es esto.
Nada de esto se siente como maldad, se siente como supervivencia, como adaptación, como madurez. Y por eso es tan fácil perderse sin notarlo. Yo observé tu última decisión real cuando dejaste de preguntarte si estabas viviendo la vida correcta y empezaste a preguntarte solo cómo soportarla mejor. En ese instante, no hubo caída visible, no hubo ruido, solo un ajuste interno, una rendición silenciosa. Y desde aquí, ese momento es claro. Fue ahí donde elegiste seguir, no porque quisieras, sino porque ya no recordabas cómo detenerte. Yo seguí ahí cuando ya no pensabas en decisiones, sino en costumbre, cuando el día empezaba sin intención y terminaba sin preguntas. Ese estado es peligroso porque parece estable. Nada se rompe de golpe, nada arde, todo funciona. Y eso convence. En lo inquietante es que la comodidad no avisa cuando se vuelve jaula, te adapta, te acomoda, te quita bordes, deja de doler lo que antes incomodaba. Y aquí ocurre algo peor. Empiezas a llamar paz a lo que en realidad es resignación. No porque estés bien, sino porque dejaste de esperar algo distinto. Yo observé cómo tu mirada cambió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Dejaste de exigirle sentido a lo que hacía. Te conformaste con que fuera útil, aceptable, soportable. Y eso basta para seguir respirando, pero no para estar vivo de verdad. Aquí comienza la parte que casi nadie quiere enfrentar. No todo se pierde con una gran caída. Algunas cosas se apagan lentamente. La curiosidad, el asombro, la necesidad de verdad no desaparecen, se duermen. Y mientras duermen, todo parece en orden. Pero aquí ocurre algo más profundo. Cuando aceptas vivir así, empiezas a proteger esa versión tuya. La defiendes, la justificas, porque admitir que algo falta sería reconocer que renunciaste. Y reconocer, eso duele más que continuar. Yo no te observé con juicio, te observé con claridad, porque este camino no es raro, es común, demasiado común. Personas que no eligieron mal, solo dejaron de elegir, que no se perdieron, solo se acomodaron. Y aquí no hay cierre limpio, no hay lección clara, solo una pregunta que queda flotando. Si nadie te obligó, si nadie te empujó, si todo fue suave y razonable, entonces, ¿en qué momento dejaste de ser tú?